muy grato, como siempre, recibir a la doctora Graciana del Castillo. Graciana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Graciana es economista especializada en el análisis, evaluación de riesgos y asesoramiento sobre políticas macroeconómicas y financieras de especial interés para países emergentes. Es socia fundadora, además, del Grupo de Asesoría Macroeconómica y miembro de varios directorios y consejeros y consejos asesores. Obtuvo, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, su PhD en Economía en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde fue investigadora principal y subdirectora del Centro sobre Capitalismo y Sociedad y profesora de Economía Latinoamericana. Por lo tanto, como comprenderán, una mirada aguda, muy calificada para entender algunas claves, el tiempo es muy breve, algunas claves de esta situación global con un impacto en Uruguay. O sea, a veces uno apela a esa figura, a esa analogía con un meteorito al que se puede evitar, pero que pasa cerca y genera efectos, o no sé si vamos en la dirección de choque, Graciana. Es una situación sin duda de mucho riesgo y todas las proyecciones en realidad están sesgadas a la baja. Por otro lado, Uruguay es un país muy especial, es un país importador de petróleo, donde el petróleo es un costo muy importante en la producción y sin duda el precio del petróleo va a bajar, o sea que nosotros nos beneficiamos indirectamente de algunas de las cosas que están pasando. Por otro lado, sin duda nos va a afectar en términos de inversión, en términos de comercio y demás. Bueno, hay una primera situación o un foco de atención en lo que es la crisis en Europa, con decisiones de última hora, con una cumbre que alienta la esperanza de una recuperación. Lo de los Estados Unidos, que parece ese gigante que aún tambalea en un año complicado, con elecciones en los Estados Unidos de América. ¿Qué es dable esperar, por lo menos en el mediano plazo? Bueno, las expectativas sobre Estados Unidos eran más positivas, digamos, a principio de este año. Los datos, las cifras del primer trimestre fueron ciertamente muy inferior a lo que se esperaba en términos de crecimiento. Y Estados Unidos tiene una relación de comercio que es más o menos un quinto de sus exportaciones a Europa, claro. Y eso influye en gran forma. Hay otros factores que no son de comercio, pero para Latinoamérica es muy importante, y es lo que pasa en los países emergentes, sobre todo en India y en China. Claro. Y una de las cosas que vemos que el primer trimestre fue bueno para los países emergentes, pero se espera que va a ser mucho peor el segundo trimestre. Bueno. Y eso afecta el precio de los commodities, sin duda. El contador Enrique Iglesias decía ayer en España, en el cierre de un encuentro entre el Santander e Iberoamérica, que la crisis europea presenta características muy peligrosas aún, sobre todo porque por primera vez en la historia de estas situaciones no van de la mano Europa y Estados Unidos en la búsqueda de una solución. No estoy segura cómo pueden ir de la mano. O sea, a Estados Unidos y sobre todo al presidente Obama es crítico lo que pasa en Europa, le puede costar las elecciones. No sé cómo puede Estados Unidos ir de la mano de Europa. O sea, Europa tiene varios temas a resolver y los tiene que resolver Europa. Uno nota cierta distancia entre gobernantes para afrontar la crisis. Bueno, yo creo que hay muchas cosas en riesgo y sin duda en Estados Unidos lo que pasa en Europa puede decidir las próximas elecciones. Ahora, yo creo que en Europa lo que está pasando es que cada toma de decisión, o sea, el programa para promover el crecimiento, el programa de ajuste a España, cada vez los mercados lo interpretan con menos entusiasmo. ¿Qué significa porque no se toma, doctora? Que no se toma realmente las medidas que tienen que tomarse. O sea, hasta que no haya una solución más integrada, los mercados cada vez van reaccionando en forma con menos entusiasmo. Por ejemplo, para darte alguna idea, hay algunos temas. Por ejemplo, el rescate de España, para hablar de algo concreto. Todavía no se sabe qué tipo de rescate va a ser. Rajoy dice que no quiere que sea deuda del gobierno. Los europeos quieren, y sobre todo Alemania, que sea deuda que se canaliza a través del gobierno, lo cual aumenta el endeudamiento del gobierno
y crea incertidumbre, digamos, hacia los bonos del gobierno español. Por otro lado, tampoco se sabe qué tipo de financiamiento va a ser, si va a ser a través del Fondo de Estabilización, Europeo de Estabilización Monetaria o si va a ser a través del mecanismo que lo va a suceder, en cuyo caso sería deuda no subordinada, o sea, con prioridad, lo cual hace que los que quieran comprar bonos del gobierno van a pensarlo mucho más, porque si esta deuda va a tener prioridad, entonces eso va a ser mucho más difícil. Ya los bonos de España tienen un interés altísimo, va a ser mucho más difícil que se puedan vender. Sí, ya están bajo esa calificación de bonos basura, ¿no? Que es para cualquier país algo inquietante. El secretario general iberoamericano, volviendo sobre Iglesias, también mencionaba la imprevisibilidad. Usted también lo ha dejado al pasar. O sea, no hay como una medida integral que diga, bueno, vamos con este rumbo. Es probable que esté aconteciendo eso, lo que sería gravísimo. Yo creo que hay una gran diferencia entre los países en Europa. O sea, por un lado tenés a Alemania, tenés a Holanda, tenés países que tienen unas economías fuertes. Lo que hay que pensar que Alemania, por ejemplo, fue el que más se benefició de los rescates a Grecia y a Portugal, claro, a Irlanda y demás, porque los bancos alemanes tenían una gran parte de esa deuda. Entonces, para Alemania es muy fácil decir, bueno, ahora no queremos esto, no queremos el otro. Y por otro lado entiendo perfectamente, o sea, yo fui alumna de Robert Mandel, que fue el que ganó el premio Nobel por todo esto digamos, en cierta forma es el modelo del euro, pero yo aprendí como estudiante de Mandel, lo primero que aprendí cuando hablábamos de este tema era que para tener una unión monetaria, una unión de tipo de cambio, tenés que tener una estabilidad fiscal, tenés que tener una unión fiscal y todo demás. Y el tema es justamente eso, o sea, mientras que los países puedan decidir su política fiscal, es muy difícil tener integración monetaria. Hay que acordarse que los dos países que violaron, digamos, la disciplina fiscal inicialmente fueron Alemania y Francia, que claro, pasaron cierto, del 3% que establecía Maastricht. Bueno, aterrizando ahora en la región, uno nota que los analistas entienden que puede llegar a ser como una reserva de esperanza, o sea, una región que aún desde el punto de vista fiscal, de la macroeconomía, sigue bastante robustecida, pero que empieza a dejar en evidencia algunas circunstancias inquietantes. Brasil ya ha corregido a la baja su pronóstico de crecimiento y, bueno, lo de Argentina merece un capítulo aparte. ¿Cómo deberíamos afrontar? Bueno, yo creo que, como lo hemos hablado en otras veces, hace ya más de un año, sí, yo creo que hay eso del decoupling, de que no estamos afectados por lo que pasa en el mundo, que porque tenemos disciplina fiscal, porque tenemos una situación bancaria fuerte y todo demás, no nos va a afectar lo que pasa en el mundo, siempre me pareció ridículo. O sea, hay que recordar que en el 2008, cuando la crisis de Lehman, Brasil, que hablaba de decoupling, los inversores lo que hicieron fue comprar bonos del Tesoro americano. Incluso cuando los bonos del Tesoro americano tenían un rendimiento negativo, claro, la gente seguía llevando bonos a Estados Unidos. Ahora, cuando se hizo el downgrade, la baja de la calificación de los bonos americanos, la gente igual invirtió porque era un momento de inestabilidad, sí, y la gente va a las cosas seguras. Claro, casi que con factores psicológicos en alguna medida. Ahora, yo ya no escucho, por suerte, aquí en Uruguay o en la región hablar de que esto no nos va a afectar. Y ese es el decoupling financiero. Ajá. Pero el decoupling real nunca va a pasar. O sea, Brasil depende de 20% para el mercado de exportaciones, el 20% es Europa. Lo mismo con China, o sea, y Estados Unidos también, 20% es el mercado. Obviamente esas cosas tienen que afectar, y tiene que afectar el precio de los productos que se comercian. Bueno, claro. O sea que digamos, el contagio va a ser por comercio, va a ser por inversión, va a ser por remesas. Muchos de
de nuestros países latinoamericanos son muy dependientes de las remesas. Entonces hay distintos tipos de, por ejemplo, en este momento está mucho mejor México, digamos, porque está más ligado a la economía americana, Unidos, que le va mejor que Europa. Ajá. Brasil, el problema de Brasil, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es que no puede crecer un país que tenga inversión de menos del 20% y tasa de ahorro de menos del 20%. O sea que yo no me sorprende que Brasil este año crezca solo el 2%. Sí, es lo que está previsto. Doctora, yo creo que nadie duda del efecto contagio que tendrán estas circunstancias. ¿Cómo valoró, hechos bien coyunturales, la posibilidad de China tendiendo un puente al Mercosur para generar una zona de libre comercio? ¿Cómo lo interpretó? Yo creo que yo viajo mucho por el mundo, no solo en Latinoamérica. Ahora he estado en Liberia, he estado en Nigeria. China es un factor muy complicado, o sea, puede ser positivo, pero puede ser muy complicado. O sea, en Afganistán, el año pasado estuve en Afganistán, o sea, la inversión china trae muchos problemas y tenemos que tener muy claro los problemas para poder lidiar con ellos. Por ejemplo, van a construir una carretera o van a hacer una infraestructura, se traen tres equipos de chinos que los ponen en carpas y trabajan 24 horas por día, les pagan miseria y bueno, pero no crean empleo, eso no es lo que queremos. ¿Para usted hoy es más sombrío el panorama que auspicioso en una zona de libre comercio de América Latina o del Mercosur con China? Yo creo que depende mucho de cómo se negocie. Tú te acordarás que yo nunca fui a favor del Mercosur. Hoy estaba leyendo las declaraciones de nuestro presidente y me alegra que finalmente reconozca que el Mercosur no funciona y no va a funcionar para Uruguay, y menos si se va a Paraguay. Bueno, o sea claro, que yo creo que hay que abrir posibilidades, pero hay que tener muy claro de los riesgos que pueden promover esas posibilidades. Bueno, Graciana, después vamos a ya en el cierre de esta especie de apenas sobrevuelo por la realidad regional, lo de Argentina, con un pronóstico mucho más sombrío, mucho más complicado. Allí lo que falta es plata, digamos, hablando desde el lugar del Estado, lo que hay es muchas demandas. Ahora, de hecho, Argentina está saliendo de un gravísimo conflicto en esa especie de carpa que todo lo cubre, que es el peronismo, y donde hay tensiones sindicales, tensiones políticas. ¿Qué debemos esperar cuando además ha habido ciertamente un conjunto de hostilidades hacia Uruguay? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al tema de que el Mercosur no puede funcionar. Y no puede funcionar por eso, porque son países que no son confiables. Entonces, Argentina, cuanto más nos diversifiquemos fuera de Argentina, yo creo que va a ser positivo para Uruguay. ¿No se está haciendo eso hoy por hoy? Viste, el fenómeno argentino es un fenómeno muy interesante. O sea, para mí que la presidenta haya ganado con el 54% de los votos te dice mucho de lo que es la Argentina. Claro. O sea, que no hay oposición, es un país donde no hay oposición. El tema de Argentina es que el tema de los commodities van a influir tremendamente en lo que es la economía. Entonces, se puede esperar más y no menos protección, porque van a seguir bajando el precio de los commodities. Graciana, ¿hay algunos datos ya fuertes, contundentes, como para analizar esta suba en el precio del dólar, este repunte del valor de nuestra moneda? O sea, yo no sé. El precio del dólar es un tema muy complicado porque hay tantos factores. Como te dije, por un lado, el hecho de que yo creo que Estados Unidos está en una situación mucho más fuerte. O sea, en Estados Unidos es muy interesante porque las empresas, cuando vos mirás digamos, la confianza del inversor, es altísima en este momento y sigue subiendo, en parte porque se ha hecho un ajuste laboral muy grande, la productividad, por lo tanto, ha subido la productividad laboral, las empresas tienen muchas utilidades, entonces hay mucha confianza del inversor. Y lo que está pasando es que el outsourcing, muchos de los procesos que se habían llevado a la India y a otros países para abaratar costos, los están trayendo de vuelta a Estados Unidos. O sea que yo creo que Estados Unidos está en una situación bastante fuerte. O sea que no veo
difícil que el dólar se aprecie vis-à-vis el euro, por ejemplo. Ajá, o sea que debería mantenerse más o menos en este nivel actual. O incluso bajar algo. O incluso acercarse al 1 a la paridad. Bueno, le quiero agradecer mucho, como siempre, estos valiosos Daniel, minutos, un gusto, como siempre, y estar con en contacto. ustedes en Monte Carlo. Para entender algunas claves, el tiempo es muy breve, algunas claves de esta situación global con un impacto en Uruguay. O sea, a veces uno apela a esa figura, a esa analogía con un meteorito al que se puede evitar, pero que pasa cerca y genera efectos, o no sé si vamos en la dirección de choque, Graciana. Es una situación sin duda de mucho riesgo y todas las proyecciones en realidad están sesgadas a la baja. Por otro lado, Uruguay es un país muy especial, es un país importador de petróleo, donde el petróleo es un costo muy importante en la producción y sin duda el precio del petróleo va a bajar, o sea que nosotros nos beneficiamos indirectamente de algunas de las cosas que están pasando. Por otro lado, sin duda nos va a afectar en términos de inversión, en términos de comercio y demás. Bueno, hay una primera situación. Miembro de varios directorios y consejeros y consejos asesores. Obtuvo, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, su PhD en Economía en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde fue investigadora principal y subdirectora del Centro sobre Capitalismo y Sociedad y profesora de Economía Latinoamericana. Por lo tanto, como comprenderán, una mirada aguda, muy calificada. Es muy grato, como siempre, recibir a la doctora Graciana del Castillo. Graciana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Graciana es economista especializada en el análisis, evaluación de riesgos y asesoramiento sobre políticas macroeconómicas y financieras de especial interés para países emergentes. Es socia fundadora, además, del Grupo de Asesoría Macroeconómica y miembro